Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Dijo él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él. «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El que come mi carne, bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él.
Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Seguro que cuando escuchábamos en estas anteriores semanas de Pascua los relatos de las apariciones de Jesús a los discípulos, de alguna manera nacía en nuestro corazón una especie de envidia y pensando que si nosotros hubiéramos podido también ver al Señor y tocar y palpar sus manos, su costado, etcétera, pues que nosotros tendríamos una fe mucho más fuerte. Seríamos mucho mejores creyentes. Pero eso quizá nos hace olvidar que los discípulos no creyeron tan fácilmente, a pesar de que habían visto durante la estancia de Jesús entre ellos los signos que realizaba, cosa que les podría haber predispuesto para, cuando llegara la pasión, no asustarse tanto. Y, por supuesto, los hubiera predispuesto para aceptar más fácilmente el anuncio de su resurrección. Pero no. Podemos ver que no fue así. Además, es importante darse cuenta de que precisamente esa resistencia suya a creer es una razón muy importante para darnos cuenta de que los relatos evangélicos no han idealizado a los apóstoles. Un relato que hubiera sido legendario, donde se hubiera querido exponer a los apóstoles como héroes de aquella época, nos hubiera presentado a unos hombres con mucha fe, que enseguida creían todo lo que Jesús les decía, que obedecían todo lo que les decía, que creyeron enseguida Pero no es así, no es así. Se ve la resistencia que tenían. El autor, o los autores, mejor dicho, de los evangelios están claramente manifestándonos lo que ocurrió y tal como ocurrió. Tuvieron dificultades para creer. Es que era muy gordo lo que se anunciaba. Era algo que nunca había ocurrido. Era algo inesperado por su parte. Nosotros ya estamos familiarizados a saber que Cristo resucitado tiene una vida que no es la de este mundo, sino que ya es la vida sobrenatural, la vida que Él y la gloria que Él tenía antes de encarnarse. Y por eso pues ya no nos extraña tanto. Pero es que ellos no tenían ninguna experiencia de eso. Y se les hizo muy difícil aceptarlo, hasta que al final la evidencia fue de tal calibre que no tuvieron más remedio que rendirse a lo que veían sus ojos, escuchaban sus oídos y palpaban sus manos. Pero por otra parte, tampoco nosotros estamos privados del todo de encuentros con Jesús resucitado, ni mucho menos. Hemos de notar en primer lugar las muchas alusiones que hay en las apariciones de Jesús al comer y al beber. Comió con ellos, les ofreció él mismo el pescado y el pan, lo bendijo, etc. Clarísimamente en el encuentro con los dos de Maús, cuando se sienta con ellos y le ven realizar lo que hizo en el Jueves Santo y le oyen las mismas palabras que había dicho Jesús, y entonces le reconocen, al partir el pan, le reconocen. Las alusiones de San Juan a las apariciones de Jesús en el día del Señor, en el día de su resurrección, en el domingo, el primer día de la semana para los judíos, son también una alusión a lo que sería la práctica de la comunidad cristiana de reunirse, además del sábado, que seguían yendo al templo, el día santo de los judíos. Además ellos empezaron a celebrar el domingo, el primer día de la semana, como un día importantísimo, porque Cristo había resucitado el primer día de la semana, y lo hacían celebrando la Santa Cena,
celebrando la Eucaristía, la acción de gracias al Padre, y en esas celebraciones se encontraban con el Señor de nuevo. ¿Por qué? Pues porque por una parte leían las palabras de los profetas y ya empezaron muy pronto a leer también las palabras de los apóstoles, y por supuesto cuando estuvieron ya listos los evangelios, que sí al principio no estaban escritos todavía, pero los apóstoles, que conocían muy bien lo que había ocurrido, lo recitaban de palabra. Y en esos encuentros con el Señor le reconocían a Él, se encontraban con Él en la fe. Pero además, una presencia importantísima del Señor, su cuerpo y su sangre. Claramente, lo hemos escuchado una vez más, el pan que comemos eucaristizado, es decir, después de pronunciar sobre él las palabras de Jesús, ya no es pan, es el cuerpo del Señor, y el vino ya no es vino, es la sangre de Cristo. Y el que come su carne y bebe su sangre, lo acabamos de escuchar, tiene vida eterna, y Él lo resucitará en el último día. Son encuentros con el Señor. Es Él el mismo que anduvo por los caminos de Palestina, el mismo que colgó de la cruz, el mismo que superó la muerte resucitando, el mismo el que se les apareció a los discípulos y el que hoy, ahora mismo, está en medio de nosotros, que nos hemos reunido en su nombre, ahora mismo nos acaba de hablar con su palabra y dentro de unos instantes vuelve a realizar el gran milagro de convertir un trozo de pan y un poco de vino en su cuerpo y su sangre para que sea nuestro alimento, para que nos comunique su vida. Porque como Él vive por el Padre, acabamos de escuchar, los que comen y beben su cuerpo y su sangre vivirán por Él. Él nos comunica su vida. Y es la vida del resucitado, no la vida de un cadáver. Es la vida del resucitado, del que vive y reina por los siglos de los siglos. Es, por lo tanto, la vida del mismo Dios la que estamos recibiendo. Y no podemos descuidar, por otra parte, otras formas de encuentro con el Señor. La oración, por ejemplo, fundamental. Yo he tenido una vez más la suerte de celebrar la semana pasada unos ejercicios espirituales y, desde luego, quien no lo ha experimentado nunca no sabe qué encuentro tan gozoso es con el Señor, ese pasarse unos días sumergido en la oración y en el encuentro con el Señor. Ciertamente se le llega a notar presente de una manera increíble el silencio, la despreocupación de todas las cosas de cada día, el estar solamente en Él y con Él, es una forma de encuentro con Él impresionante y que va conformando la fortaleza de la fe de una persona. Yo desde luego lo recomiendo muchísimo. Me parece que cristianos que no hayan hecho ejercicios espirituales con cierta frecuencia o retiros difícilmente van a poder tener una experiencia tan fuerte de Dios como para fortalecer su fe. Pero no solo tampoco la oración, que nos encontramos con el Señor en la vida diaria. Cada vez que hacéis esto a uno de mis hermanos pequeños, me lo hacéis a mí. Estamos encontrándonos con el Señor en el rostro de cada persona con la que cada día nos cruzamos. Es Él el Señor. Y así nos lo recordará en el juicio final. Todo eso, evidentemente, conforma una vida en la que se nota, se experimenta cómo somos enviados. Los apóstoles vivieron todas esas experiencias para ser enviados a dar testimonio de Jesús. Hemos escuchado en la primera lectura una vez más el relato impresionante de la conversión de San Pablo, el que no creía en Jesús, el que pensaba que era un hereje y por eso perseguía a sus seguidores. Sin embargo, Cristo se le presenta en el camino de Damasco y allí le cambia la vida. El encuentro con Jesucristo le hace ver que ese Jesús a quien él perseguía en sus seguidores está vivo. Y no solo está vivo, sino que vive y habita en la gloria del Padre para siempre. Y entonces Pablo, después de ese periodo de 3 días de silencio, de darle muchas vueltas a la cabeza, de ver cómo se descomponía toda su
su ideología y toda su forma de pensar anterior, por fin recibe el bautismo, se acabó ya la ley judía, él ha comprendido que Cristo ha hecho todo nuevo y con el bautismo recibe una vida nueva, la vida de Jesús. Y en adelante, en lugar de perseguir a Cristo, va a ser él perseguido por Cristo, anunciando por todas partes que Jesús es el Hijo de Dios, lo que había comprobado y experimentado en sus encuentros con el Señor resucitado. También nosotros, si vivimos profundamente esos encuentros con el Señor resucitado, nos encontramos enviados, sea cada uno en su propia vocación, sea en la ocupación que tenga, pero enviados a anunciar a los más próximos, a las personas con las que nos encontramos, lo que hemos experimentado y vivido. Como diría San Juan, lo que nuestras manos han palpado, lo que nuestros ojos han visto y nuestros oídos han escuchado, eso es lo que os contamos. No se trata de ir haciendo, no sé, que apologías o extrañas manifestaciones, ¿no? Sencillamente contar nuestra experiencia de encuentro con el Señor resucitado, porque eso es lo que contagia, como contagió entonces a tantas personas que fueron creyendo en Él, el único Salvador del mundo. No lo dudemos.